Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Chile fue a las urnas en unas elecciones presidenciales y parlamentarias y el resultado dejó ver un mensaje claro en torno a la división y visión de país que tienen los ciudadanos de Chile. Dos candidatos completamente opuestos en el espectro político pasaron a la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el 19 de diciembre. Se trata de José Antonio Kast del Partido Republicano y de una coalición que encarna los valores de la extrema derecha chilena. Kast pasó a la segunda vuelta en la primera posición al recibir el 27,91% de los votos, seguido por Gabriel Boric de la coalición de izquierda. Una coalición que es conocida como Apruebo Dignidad. Ellos obtuvieron el 25,83% de los votos. Kast y Boric representan sentires muy diferentes de la ciudadanía, una mirada muy diferente de cómo debe ser el futuro de Chile tras el estallido social y también la elaboración de una nueva Carta Magna que está en proceso. Veamos de quién se trata. Gabriel Boric y José Antonio Kast van a segunda vuelta en Chile. Los dos candidatos que lideraban las encuestas competirán por llegar al Palacio de la Moneda. Boric, un ex líder estudiantil, representa a la izquierda y es el más joven de los 7 candidatos que se presentaron a la elección este domingo. Tiene 35 años, la edad mínima para postularse a la presidencia. Propone dar un giro hacia un modelo de bienestar y asegurar derechos sociales. Se trata de que la esperanza le gane al miedo. En el estallido social de 2019 jugó un papel protagónico al apoyar el cambio de la Constitución. Representa a la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista, alianza que aprovechan sus detractores para criticarlo. Lo atacan por su inexperiencia y su falta de título universitario, también por su cambio de postura en su respaldo al gobierno venezolano que ahora rechaza. En el otro extremo está el ultraderechista Kast, que propone mantener el modelo neoliberal. Promete imponer orden, seguridad y libertad tras 2 años de protesta social. Y hoy día tenemos que guardar nuestras opiniones, esperar que la gente emita su voto. Kast representa al Partido Republicano, está casado y tiene 9 hijos. Es un activo miembro del movimiento católico conservador Schoenstatt. Es hijo de inmigrantes alemanes. Su padre se alistó en el ejército durante el régimen nazi alemán. Sus detractores lo acusan por su admiración a la dictadura de Augusto Pinochet y de líderes controvertidos como Jair Bolsonaro o Donald Trump. Los dos candidatos opuestos en su visión atizan la polarización. Chile celebrará la segunda vuelta el próximo 19 de diciembre. Pues esta segunda vuelta, por supuesto, genera muchas preguntas. ¿Qué lectura se puede hacer de esta votación que es completamente opuesta? ¿Qué tanto afectará la polarización en la ciudadanía? ¿De dónde o a dónde irán a parar los votos de los otros 5 candidatos que participaron en esta primera vuelta de las presidenciales? ¿Qué futuro puede tener la nueva constitución dependiendo del candidato que llegue al Palacio de la Moneda? Chile se está jugando su futuro en estos comicios, de eso no hay ninguna duda. Además de escoger al futuro sucesor de Sebastián Piñera, los chilenos también escogieron 155 miembros de la Cámara de Diputados, 27 de los 50 senadores, así también como consejeros regionales. El reparto de las fuerzas políticas en el legislativo también evidencia el panorama político de este país suramericano. Veamos algunas imágenes. En la Cámara Baja o la Cámara de Diputados, los partidos de los candidatos más fuertes en esta elección presidencial no alcanzaron mayoría, por lo que va a ser necesario hacer alianzas. Chile Podemos Más tiene 53 escaños, el Partido Nuevo Pacto Social logró 37, mientras que Apruebo Dignidad 36. Las 3 fuerzas más representativas de acuerdo a las votaciones. En el Senado o Cámara Alta, Chile Podemos Más logró 2 escaños, Nuevo Pacto Social 8 escaños y Apruebo Dignidad 4 escaños. Como lo ven, un Congreso en el que será necesario, como ya lo decía, alianzas, coaliciones muy fuertes y también será todo un reto para el mandatario que llegue al Palacio de la Moneda. Para analizar este tema hemos invitado a Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. También está con nosotros Rodrigo Arellano, él es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Y también está con nosotros aquí en el estudio de France 24, Carolina Cepeda, profesora asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, en Colombia, con quien vamos a analizar el tema un poco más a nivel de la región, a nivel de lo que representan estos votos presidenciales
esenciales para Chile en el contexto continental. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en el debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Y el numeral o etiqueta es numeral debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas a través de estos medios. Comienzo entonces con Eduardo Vergara, allí en Chile, preguntándole por los dos candidatos que pasan a esta segunda vuelta. ¿Qué lectura se puede hacer de estos votos, de estos candidatos que representan espectros completamente opuestos en el panorama político de Chile? A ver, lo primero es que la segunda vuelta de cierta manera grafica el fin de un ciclo electoral que estaba marcado por dos grandes coaliciones, los partidos compuestas por los partidos de la transición, y en esta segunda vuelta ambas coaliciones, ambas coaliciones de partidos políticos y sus candidaturas quedan fuera. Ese es un elemento no menor porque se repetía mucho a medida que íbamos viendo los resultados, que por primera vez en décadas ciertos partidos hegemónicos y coaliciones hegemónicas no pasaban a la segunda vuelta. Y esto se repite tanto por la izquierda como por la derecha, y se marca por, yo diría, tres elementos centrales. El primero es la irrupción de José Antonio Kast, que es una irrupción que fue bastante rápida en comparación con los movimientos y el comportamiento de las otras candidaturas en los últimos meses. Es marcada además por un factor que resultó ser tremendamente importante y gravitante, que es la matriz del orden y la seguridad, que de cierta manera primó en el discurso instalado por la candidatura de José Antonio Kast, y de cierta manera también lo hizo Sebastián Sichel, la candidatura que representaba a los partidos convencionales de la derecha y también a la continuidad del gobierno. Y lo tercero es el factor incertidumbre que se instala respecto a lo que sucederá en la segunda vuelta. Si bien la historia nos dice que se ha intentado, ¿no es cierto?, instalar, y con justa razón, que quienes ganan la primera vuelta siempre ganan en segunda vuelta, sí. La diferencia entre ambas candidaturas es mucho más acotada que elecciones anteriores, entonces eso entrega una apertura a que ambas candidaturas sean tremendamente competitivas. Rodrigo, en la ciudad de Santiago, ¿cuál es su lectura sobre estos dos espectros políticos completamente diferentes? ¿Qué dice esto de la ciudadanía chilena? Yo tengo una mirada bastante similar a la de Eduardo, fíjate. Creo que la elección de ayer de alguna otra forma marca el cierre de un ciclo político que venía después de la dictadura. En el fondo, los dos grandes ejes que habían gobernado durante todos estos años no logran pasar con sus representantes más tradicionales a esta segunda vuelta. Yo voy a hacer una pequeña acotación. En la presentación en la introducción se omitió quizás parte relevante también de la candidatura de José Antonio Kast. Yo creo que muchos medios y también parte importante acá del sector de izquierda lo tildan de ultraderechista. Yo creo que en eso están cometiendo una especie de error y equivocación, porque la ultraderecha tradicional en el mundo tiene valores muy distintos a lo que ha tenido Kast. Probablemente si fuese ultraderechista en su esencia, Kast no hubiese logrado pasar a la segunda vuelta. Lo que sí yo vería una derecha más conservadora, bastante lejana, por cierto, a la de Jair Bolsonaro y Donald Trump. Terminado esa pequeña aclaración, por cierto, Kast tiene sus orígenes en un partido muy tradicional de la centro-derecha. Él fue 3 veces diputado, con amplias mayorías siempre en su zona, y por algún otro motivo él encauzó un proyecto más personal de la derecha, el pertenecer a la Unión Demócrata Independiente, y en la elección pasada se desmarcó de este bloque, logró un 8% de la votación en la elección pasada, hoy ya está cerca del 28%, lo que lo deja como hijo Eduardo con una mirada preferente para la segunda vuelta, lo deja mejor posicionado que Boric para la segunda vuelta por las razones históricas. Es cierto que ambos candidatos, si quieren obtener el triunfo, deben convocar una amplia mayoría. Ninguna vez el candidato que ha ganado la primera vuelta, que ha ganado la primera vuelta siempre gana la elección, pero nunca habían tenido tan poca votación, fíjate, siempre habíamos estado en torno a los 35-40%. Entonces, eso plantea un desafío bien relevante para la segunda vuelta. ¿Cuáles van a ser los ejes? Yo coincido con Eduardo, que el tema del eje orden, seguridad, va a ser súper importante en esta segunda vuelta, y fue lo que le dio gran crédito a Kast en esta incursión rápida, fue justamente contrastar
lo que era el 18 de octubre chileno, donde Boric fue protagonista, no Claro. solamente en el acuerdo, sino que también en las manifestaciones, versus el orden que probablemente en esta elección la gente de alguna forma hizo como un closer a ese minuto. Y que de aquí en adelante para ir construyendo un nuevo ciclo político con más estabilidad social. Rodrigo, ya vamos a analizar precisamente cómo va a ser ese rompecabezas de alianzas y refuerzos entre los dos candidatos y cuáles pueden ser esos mensajes claves. Paso acá al estudio de France 24. Carolina, bienvenida al programa. Los dos invitados allí en Santiago, allí en Chile, hablan del cierre de un capítulo, de una especie de cierre de capítulo a nivel político. Los dos partidos tradicionales o coaliciones tradicionales quedaron mal representados, digámoslo así, en estas votaciones con los resultados que tuvieron, y se abren paso dos figuras completamente diferentes que eran conocidas en el espectro político, pero que no habían logrado trascender a una instancia tan importante como una elección presidencial. ¿Qué lectura se puede hacer eso de la historia de la democracia chilena y de la madurez democrática que está adquiriendo el país? Bueno, pues yo creo que hay que tener en cuenta varios elementos, porque efectivamente, como dicen Eduardo y Rodrigo, claro, hay un cierre o por lo menos estamos como en el inicio de ese final de un capítulo, pero es un final que no empieza con estas elecciones, es un final que empieza en el estallido social y que, si uno quisiera ser más generoso en el análisis y en el tiempo, uno diría que empieza a desgastarse desde mucho tiempo atrás, ¿no? Movilizaciones de estudiantes en 2011, movilizaciones de estudiantes de secundaria en 2006. Y eso de alguna manera se puede leer como un desgaste del modelo, pero también se puede leer como un proceso de madurez democrática, ¿no? Entonces uno puede pensar que Chile, pues que digamos se ha caracterizado por tener un sistema de partidos más de coaliciones que propiamente de partidos, como podemos ver en otros países de la región. Lo que uno va a encontrar es que ahí hay una suerte de desgaste, claro, porque esas coaliciones también respondían a un modelo de transición y post-dictadura, que el modelo se empieza a cuestionar desde mucho tiempo atrás, ¿no? Ahí aparecen movimientos sociales bien importantes, estudiantes, movimientos indígenas, los ahorradores de los fondos privados de pensiones, y todos estos nos van abriendo un camino más bien mostrando unas demandas nuevas, mostrando un agotamiento de esa democracia hacia la que se había transitado en Chile, una limitación, una especie de, no sé, uno podría decir como incoherencia entre lo que ocurre o lo que se dice en términos democráticos y lo que son las condiciones materiales de las personas. Y lo que vamos a ver es que esos ejercicios de movilización y esas demandas inconclusas, lo que están pues de alguna manera diciendo es: ese modelo de democracia ha sido insuficiente, necesitamos algo más, y tenemos en este momento dos polos opuestos, ¿no? Pero que paradójicamente coinciden en que el modelo que existe ha sido insuficiente y se necesita ir hacia otra cosa. Hay que abrir un debate y hay que abrir una discusión hacia algo diferente, que es pues justamente lo que en el proceso que Chile arranca desde septiembre con la Asamblea Constitucional. Sí, y a lo largo de estas semanas en France 24 hemos conversado con muchos ciudadanos chilenos y muchos dicen que tal vez aquí lo que se evidenció es el Chile verdadero, que la imagen que teníamos de ese país tan organizado y bien proyectado, con una economía estable y políticamente muy estable, no era tan maravilloso como se pensaba, y que internamente había muchas deudas pendientes a nivel social, y eso es lo que ha comenzado a evidenciarse después del estallido social, y que bueno, ya estamos en esta instancia, es uno de los temas importantes de las candidaturas presidenciales. Paso a preguntarle a Eduardo, y tal vez es la pregunta más importante de este debate, y es: ¿cómo se pueden empezar a repartir esas fuerzas? ¿A quiénes pueden ir esos votos de los otros 5 candidatos que ya se quedaron atrás en esta contienda electoral? ¿A quiénes pueden apoyar? ¿Cómo es el rompecabezas que usted arma de cara a la segunda vuelta, Eduardo? A ver, el rompecabezas no tiene muchas piezas, en el sentido que por eso es tan difícil. Nosotros analizamos los resultados, nos damos cuenta que claramente hay dos bloques, lo que podríamos llamar la amplia izquierda, ¿no es cierto?, y la amplia derecha, que está principalmente compuesta por los partidos convencionales más la candidatura de José Antonio Kast. Pero si tú sumas ambos bloques, te das cuenta que es prácticamente un empate. Entonces hay dos factores o dos mundos los cuales son los que realmente entran en disputa. Uno es el voto de Parisi, un candidato que desde Estados Unidos, sin pisar Chile, logró una votación muy importante, el tercer lugar,
y que lo que hemos visto al menos cuenta con un electorado que está compuesto principalmente de hombres y personas que se autodefinen como apolíticos. Fue bastante histórico también tener una elección donde un candidato a presidente nunca pisó Chile, sino que hizo todo desde Estados Unidos y con, ¿no es cierto?, una secuencia de razones, que primero no se podía haber hecho el test de COVID, después que tenía COVID, etcétera. Pero independiente de eso, ahí hay un universo. Y el segundo universo es quienes no votaron. La participación electoral ronda en torno al 47%, hay un universo de votantes que todavía pueden ser llamados a votar y pueden generar ciertos incentivos para que acudan, y ahí es donde va a estar el elemento que puede definir esta elección. Ahora Rodrigo tocaba dos puntos muy importantes y yo los quiero tocar rápidamente. Primero es el momentum. Kast logra un momentum, da un discurso que genera una sensación de triunfo, y ahí está la principal responsabilidad de Gabriel Boric, de ver cómo se revierte eso, y no tengo la menor duda que en los próximos días veremos una cierta especie de acoplamiento en las velocidades, pero no cabe la menor duda que José Antonio partió con mayor velocidad. Y lo segundo, que es lo que yo también mencioné al principio, y tiene que ver con esta matriz de orden y seguridad, lo que hemos visto en toda América Latina, Colombia, México, Centroamérica, Brasil particularmente, es que la derecha siempre cuenta con mayor eficiencia en hacerse cargo de los temas de seguridad, en entregar respuestas. No son necesariamente respuestas efectivas, la verdad es que si uno mira las cifras de inseguridad en Chile, la gestión del presidente Piñera ha sido un fracaso, los homicidios subieron en un 20%, como una cifra que nunca nos esperábamos, los delitos más violentos también, etcétera. Hay una serie de datos que nos ayudan a entender eso, pero cuando llega el momento de ofrecer respuestas y hacerlas rendir electoralmente, la derecha siempre tiene un camino recorrido, y en este momento no fue la excepción. Sí. Rodrigo, su opinión. La elección de ayer, yo creo, fíjate, fue como revitalizadora para la centro derecha. Ya lo dijo bien Eduardo. Venía la centro derecha muy golpeada de lo que había sido la elección de constituyente en mayo del proceso constitucional chileno, en donde no alcanzó el tercio necesario para poder influir en las decisiones de esta convención, y el día de ayer obtiene casi 70 parlamentarios en la Cámara de Diputados, ustedes lo mencionaron, y la mitad del Senado. O sea, recuperó un estatus que al parecer lo había perdido. Entonces, eso le entrega, yo tengo la impresión, que una fuerza distinta para enfrentar la segunda vuelta. Lo mismo que José Antonio Kast, que anoche fue bastante más inteligente desde mi punto de vista que lo que hizo Boric. Boric, en su discurso de reconocimiento del segundo lugar, le habló básicamente a sus votantes para reafirmar el voto de centro izquierda duro que obtuvo. Y lo que hizo Kast en su discurso fue agradecer, por supuesto, su voto, pero amplió inmediatamente el espectro a otro. Hizo guiños importantes a la candidatura de Sichel, a la candidatura nombró a Lavín, a Briones, a Deporte, que habían sido contendores de Sichel en la primaria de la centro derecha. De hecho, en un minuto él se sacó la insignia de su partido político y dijo que renunciaba a su partido, a dirigirlo, el expresidente del Partido Republicano, para de alguna otra forma enfrentar este segundo lapsus más libre de su partido y abierto a amplios cambios. Por lo tanto, creo que la primera señal fue muy clara, que entendió rápidamente que esta segunda vuelta requiere mayoría. Yo tiendo a mirar con una lógica diferente, fíjate. Si nosotros sumamos la votación de París, y que tiene razón Eduardo, es una votación distinta, extraña, por cierto, de un candidato. Y ya lo vamos a analizar también. Es muy importante. Si lo analizamos desde el entendimiento, quizás podemos hablar, pero esa votación en la elección anterior tendió a irse hacia Sebastián Piñera en su gran mayoría. Él también tuvo una votación relevante la vez pasada, no tanto como ahora, y todos los estudios, los cruces de información que nosotros vimos el día de hoy, es que la votación París del año 2017 se fue en su gran mayoría hacia Sebastián Piñera, que de hecho logró por eso obtener el triunfo de segunda vuelta. Por lo tanto, uno tiende a pensar que si las fuerzas no izquierdas suban el 53%, si no hubiesen mayores alteraciones en lo que vamos viendo en la segunda campaña, insisto que quedó en el primer lugar de la pole position José Antonio Kast, para lograr de manera inesperada hace algunos meses un eventual triunfo el próximo 19 de diciembre. Carolina, aquí en el estudio de France 24, analizamos el panorama de esta primera ronda electoral. Dos candidatos que son las mismas dos caras de la moneda que vemos en América Latina, izquierda-derecha, que es como lo habitual que tenemos en la región. Vemos este candidato que nunca pisó Chile, hizo una campaña digital virtual
y logra la tercera posición con el 12,80% de los votos. Y solamente una mujer. Eso dice mucho de la política chilena, que solamente haya tenido una mujer en esta participación. Ya han tenido presidenta, pero... Claro, no solamente dice de la política chilena, sino de la política latinoamericana. Yo creo que es el mismo escenario en diversos espacios, pero claro, si empezamos a ver, por ejemplo, lo que ocurre en términos de partidos políticos, la participación que tienen las mujeres en los partidos, en los movimientos de base, vemos que la participación es mayor. Sin embargo, claro, aquí, pues entre los candidatos y los candidatos que pasan a segunda vuelta, además son 2 hombres, pues eso sí, creo que ilustra bastante bien lo que es la política latinoamericana y pues para hacer simplemente escandalosos la política global, donde las mujeres pues ciertamente no tenemos el mismo espacio que se tiene en los puntos, digamos, en las posiciones de poder dentro de los partidos políticos o dentro de las coaliciones. Yo quería agregar algo frente al análisis que estaban haciendo Eduardo y Rodrigo, porque me parece muy importante ver esta candidatura de Parisi que sí, en algunos medios le dicen a uno que es ambiguo, pero ciertamente es un votante con un perfil muchísimo más de derecha y pues si uno suma, pues uno diría que tal vez la tendencia se va a mantener y es que quien ganó la primera vuelta seguramente ganará la segunda vuelta, pero ahí creo que es clave también pensar en este punto que mencionaba Eduardo sobre la abstención, pero es una abstención muy difícil de movilizar, no se movilizó lo suficientemente para el plebiscito, tampoco se movió en otros espacios que probablemente invitaban a la gente a salir. Entonces aquí surgen preguntas de quiénes son las personas que más se abstienen de ir a votar, cómo moverlos, hacia qué lado se inclinarían y a quién terminarían favoreciendo en ese futuro escenario. Yo creo que esa discusión, pues supongo que la vamos a analizar, es bastante interesante ahora. Sí, tengo la pregunta sobre el abstencionismo precisamente para hacérsela a Carolina más adelante. Le pregunto ahora, hago la ronda a la inversa, comienzo con Rodrigo en la ciudad de Santiago preguntándole por los mensajes. ¿Cómo estos 2 candidatos pueden aproximarse a más votantes, ganarse votos de estos indecisos? Ya lo veíamos, una alta abstención para el escenario habitual de las elecciones presidenciales chilenas. ¿Cuáles van a ser esos mensajes centrales? ¿Cómo aproximarse? Ambos candidatos, de hecho todos los candidatos, recibieron muchas críticas a lo largo de las campañas por tener unos programas no muy bien estructurados, ser ambiguos con algunos mensajes, no conocer información sobre algunos temas. Fueron criticados porque tenían un plan de trabajo, un plan de gobierno, pero en algunos puntos hasta los mismos candidatos discrepaban sobre el mismo plan que ellos están proponiendo, que es un escenario muy extraño para entender. ¿Cuáles van a ser entonces esos mensajes claves? Yo creo que eso tiene una razón, fíjate. Ambos candidatos, tengo la impresión, no estaban preparados de alguna otra forma para el resultado de este domingo. O sea, yo tengo la impresión de que Boric nunca pensó que iba a estar disputando la presidencia del país, como José Antonio Kast nunca pensó tampoco que iba a estar ganando la primera vuelta de la forma que lo hizo ayer. Por lo tanto, estos errores programáticos reflejan un poco eso, la sorpresa, la poca preparación que de alguna forma tuvieron. Yo tengo la impresión que esta segunda vuelta no solamente va a estar marcada por los mensajes centrales, por las emociones. Yo tengo la impresión que va a ser una segunda vuelta muy emocional, donde lo programático va a quedar un poquito de lado, yo tengo la impresión. Pero una de las cosas que van a tener que hacer ambos candidatos es moderarse hacia el centro en algunas de sus posturas. ¿Cuál va a ser esa? Van a tener que definir cuáles van a ser esos ejes fundamentales, sin perder la esencia de cada uno, si cada uno está puesto ahí porque tiene una esencia que lo identifica. Pero ellos van a tener que de alguna forma entregar o ceder en algunas posturas de moderación. Por ejemplo, José Antonio Kast va a tener que, yo tengo la impresión, hacer un guiño con respecto al tema del cambio climático, que fue muy criticado por parte de su contendor, o el acotamiento del Ministerio de la Mujer, que él se le criticó que lo eliminaba, y él decía que había que funcionar. Yo creo que va a tener que ceder en ese tipo de cosas. Boric va a ser más complicado porque, y a lo mejor Eduardo no sé si coincide conmigo en eso, porque Boric carga, y a diferencia de Kast, con una mochila muy pesada, que es la mochila del Partido Comunista. De hecho, hoy tuvieron varios conflictos con respecto a eso. Boric criticó muy duramente al ex contendor que tuvo del Partido Comunista, Daniel Jadwe, y el Partido Comunista le respondió duramente hoy. Y esa mochila va a ser difícil de movilizarlo hacia posiciones más moderadas, para tratar de captar un voto más concertación tradicional, que es el eje que estuvo dominando Chile después de la dictadura. Sí. Pero sin duda va a tener que hacer eso.
guiños hacia el orden, guiños hacia la democracia, claro, críticas hacia las dictaduras latinoamericanas que de alguna otra forma lo conflictúan con sus socios del Partido Comunista, pero la clave va a ser moderación en algunos aspectos y mantener la esencia cada uno de esta primera vuelta. Claro, además Boric ha recogido mucho en su campaña de este sentimiento social precisamente que viene del estallido social de hace 2 años, y eso ha generado mucha expectativa en un sector particular de la sociedad chilena, y eso también genera mucha presión en esa candidatura porque hay mucha expectativa de cambio. ¿Qué tanto margen va a tener para poder actuar y para poder generar tantos cambios? ¿Cuál es su opinión entonces sobre este tema, Eduardo, sobre cuáles van a ser esos temas claves centrales para convencer al electorado, convencer a los indecisos y ganar adeptos de las otras formaciones políticas? A ver, creo que el campo de las próximas menos ya de 3 semanas que están quedando hasta las elecciones va a ser una carrera bastante rápida y bastante corta. Concuerdo en que el tema programático no va a tener el protagonismo que tuvo en la primera vuelta. Lo que va a ser clave son los mensajes centrales, las señales que se envían. Creo que Gabriel tiene una ventaja muy grande en que, a diferencia de José Antonio Kast, tiene una mayor capacidad para movilizar a quienes no fueron a votar. Sin duda que es un elector más duro, pero la participación del plebiscito fue mayor que las elecciones del día domingo. Hay un margen todavía que mover. Y creo que, tal como a algunos les gusta instalar y recalcar y extrapolar muchas veces el factor Partido Comunista, lo que está en juego frente a la llegada de Kast, si bien no es la extrema derecha como la conocemos en Brasil o en otros países, es una persona que reniega la dictadura, que no quiere hablar de dictadura, se niega a hablar de dictadura, que ha hecho una serie de gestos a presos y a personas que violaron los derechos humanos durante este periodo. Entonces creo que este es un factor no menor, porque obviamente lo que está en juego es quién va a gobernar el país, y creo que la historia va a jugar un rol relevante en la segunda vuelta. Si bien los programas fueron gravitantes en esta primera instancia, sí, creo que ahora va a pesar mucho la historia y va a pesar el país que queremos, y la pregunta es si queremos a la cabeza del país una persona que niega que en la dictadura hubo una serie de violaciones a los derechos humanos, y cuando quiso comparar esto con Nicaragua, dijo que en Chile a los adherentes políticos no se les desaparecía ni detenía, y que habían elecciones democráticas. Entonces, ese es un factor no menor que creo que sin duda va a ser central en lo que se viene en las próximas semanas, y con ello creo que Gabriel tiene todas las posibilidades de unir a un electorado que quiere cambios y demostrar que las caricaturas que se quieren instalar sobre su campaña son solamente estrategias políticas que no tienen mucho sustento. Sí. A ver, Carolina, vemos a estos dos personajes. Ve uno como una balanza entre cambio versus tranquilidad. Tal vez es como a lo que se están enfrentando los chilenos, también como experiencia política, juventud, nueva experiencia, nueva generación. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, no sé, yo aquí de pronto ya me empieza a ganar más bien como mi sesgo ideológico, y creo que no necesariamente es experiencia versus cambio o incertidumbre, porque yo creo que estamos ante dos candidatos que tienen una trayectoria, cada uno desde su lugar, desde donde se han movido, desde donde se han construido políticamente, y eso pues creo que en ambos casos es innegable. Si a uno le puede gustar más uno que el otro, pero creo que ambos tienen una trayectoria, tienen una experiencia electoral previa, tienen una experiencia política importante, pero lo que yo sí creo es que en esta fase, que como bien dicen Eduardo y Rodrigo, van a jugar las emociones, que es lo que ha jugado también en buena parte de elecciones en América Latina en los últimos 5 años, y hemos votado más con el hígado y el corazón que con la cabeza muchas veces, sí, en Colombia, en Brasil, en muchos lugares, y eso pues pasa factura también, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que aquí también los candidatos se enfrentan a ser fieles a su propio proyecto político y a su propio origen político, ¿no? Y lo digo en un sentido, y es que si bien la derecha con José Antonio Kast se la está jugando ahora por volver sobre el discurso del orden, de la seguridad, de los inmigrantes y toda la cosa, que eso da muchos votos desde un sector del electorado, sí, por supuesto, tenemos a Gabriel Boric, que también tiene que defender un poco ese inconformismo que se venía gestando en Chile, que
que se materializó en el estallido social en 2019 y también hablarle a ese electorado. Yo no creo que sea erróneo hablarle y focalizarse en ese electorado, precisamente porque ese es su programa. No puede coger las banderas de la derecha de repente simplemente para ganar votos, porque además eso tal vez terminaría jugándole un poco en contra. ¿A qué se enfrenta el electorado chileno ahorita? Yo creo que se enfrenta a hacer realidad ese cambio que se soñaron y que se pensaron en 2019 versus a ponerle una serie de obstáculos y una serie de trabas al proceso que se está gestando en la Asamblea Constituyente. Yo creo que esa es una de las cosas que tienen sobre la mesa los chilenos ahora y que definitivamente pues va a marcar el futuro. Eso me lleva a mi última pregunta. Ya me quedan 3 minutos de programa. Le pido a Rodrigo, por favor, que sea muy puntual para dar paso a las conclusiones, y es el futuro de la Carta Magna, de la nueva Constitución. ¿Qué futuro le puede esperar dependiendo del presidente que llegue al Palacio de la Moneda? Yo creo que el proceso va a ser muy distinto va a ser indistinto si llega Boric o si llega Kast, fíjate, porque tiene una lógica diferente, o sea, funciona por un carril distinto. Yo más bien creo que la presidencia o las instituciones van a depender de este otro proceso. Sin duda, yo quería contar, lo que ha pasado en la ciudadanía es que el inconformismo previo a octubre se canalizó, yo tengo la impresión, con este proceso constituyente. Por lo tanto, si Boric sigue apelando al octubrismo o al 18 de octubre o a los sentimientos que tenían los chilenos previos a ese proceso, es probable que ese camino lo lleve a una derrota, porque la ciudadanía, desde mi mirada, encaminó ese sentimiento de malestar, de disgusto, justamente en el proceso constituyente, que es lo que de alguna forma está funcionando. Y la impresión mía es que va a dar lo mismo en quién gane la presidencia, porque ese proceso ocurra por un carril distinto. Es más, la presidencia está sujeta a procesos de proceso. Rodrigo, me queda un minuto de programa, por favor. Rápidamente su conclusión, rápido, por favor. Yo tengo la conclusión de que yo coincido con Eduardo. Quien logre interpretar los mensajes en esta segunda vuelta es la persona que va a ganar. Los mensajes de orden, de seguridad, tengo la impresión que quien logre convocar más personas, quien logre activar esa votación de Parisi, que yo tengo la impresión que más cercana a la centro derecha, va a tener un triunfo el próximo 19 de diciembre. Lamento tenerlo que cortar, pero quiero que todos puedan hacer las conclusiones. Eduardo, su conclusión, ¿qué puede seguir para el país, para esta segunda vuelta presidencial y el futuro de la Constitución? A ver, primero 4 semanas tremendamente fascinantes. Creo que vamos a tener una diversidad de escenarios. Si hay algo que aprendimos en la primera vuelta es que las encuestas se movieron muy rápido y los escenarios cambiaron. Candidatos que estaban arriba bajaron. Lo mismo pasó con candidaturas al Senado y a los parlamentarios. Ese es el primer elemento. Lo segundo es que lo que está en juego es demasiado importante. Tú tocaste el tema del plebiscito de salida, lo que va a ser la convención. Y también Eduardo, creo que ese va a ser un factor que va a ayudar a determinar la elección de las ciudadanas y ciudadanos. Rápidamente aquí en el estudio la dejo para el cierre, Carolina. 15 segundos la conclusión. No, concuerdo plenamente en que van a ser 4 semanas de infarto, de debate muy álgido, pero también de candidatos que van a tener que repensar y fortalecer un poco sus mensajes, pero por esa misma vía también van a tener que fortalecer sus programas, porque van a tener que mostrarse muchísimo más sólidos, y una ciudadanía que yo creo que tiene que estar tremendamente activa y muy metida, y entender que también por la vía electoral se participa. Bueno, pues a Carolina, Rodrigo, a Eduardo, gracias por habernos acompañado. Este cierre fue más rápido que nunca nos había tocado así. Lamento haberlos interrumpido, pero pues se me fue el tiempo más rápido de lo que esperaba. Ustedes, muchas gracias por la sintonía. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.